que tienes allí, ahí puede poner en tu corazón, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su maldad, de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Bien, hermanos, voy a hablar de tres cosas. Voy a hablar de la doctrina de Balaam, de la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Jezabel. Yo creo que le voy a poner el mensaje así: los tres tristes tigres, Balaam, Nicolás y Jezabel. Así se va a llamar el mensaje. Y quiero decirte, y quiero empezar con esto: lo que se tiene que predicar en las iglesias es una sola doctrina, y es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte también que el diablo no le interesa negar a Jesús. El diablo lo que le interesa es ponerle un suplente a Jesús para que la gente crea, se engañe, que crean que están adorando al verdadero Jesús. ¿Sabes? Este libro se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. Es decir, palabras más, palabras menos. Esto que usted acaba de escuchar ya tiene 2000 años. Y la Biblia nunca pierde vigencia. Hoy vamos a ver quiénes son los Balaam evangélicos. Hoy vamos a ver quiénes son los Balac evangélicos. Hoy vamos a ver quiénes son los nicolaitas evangélicos. Hoy vamos a ver quiénes son los Jezabel que están infiltrados en la iglesia. Porque, mi amado hermano, yo creo que es necesario que cada vez más nos aferremos a la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que nos va a dar, es la dimensión espiritual que Dios quiere que tengamos. Hay de todos, menos gente que ama la palabra de Dios. Y se nos habla de tres cosas. Número uno, se nos habla de la doctrina de Balaam. Para que podamos entender bien esta doctrina, yo quiero que vaya conmigo al libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Libro de Números, capítulo 22. Estaba con un deseo ardiente con este mensaje, hermano. La iglesia tiene que sacudirse. La iglesia tiene que ser sacudida porque Dios va a preparar a su novia. Dios no le gustan las vírgenes dormidas. En Números capítulo 22, no vamos a leerlo todo, pero simplemente dice la Biblia que Balac, que era el rey de Moab, manda a llamar a Balaam. Balaam es una figura del falso profeta. Y viene Balac, porque ellos estaban atravesando, venían de la travesía de Egipto, y les tocaba pasar por tierra de Moab. Y desde una montaña, Balac llama a Balaam para hacer lo que dice el verso 6. Aquí empieza todo. Dice Balac, le dice a Balaam: ven pues ahora, te ruego. ¿Qué le estaba rogando Balac a Balaam? Ahí está en su Biblia, Maldíceme a este pueblo. Hermano, el diablo quiere maldecir a la nación de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cuántos lo creen? Entonces el diablo quiere maldecirte. El diablo quiere hacer que te vaya mal. El diablo quiere hacer que te cases, te divorcies. El diablo quiere hacer que
que te vaya mal en tu economía, que siempre estés cambiando de trabajo en trabajo y nunca surjas. El diablo te quiere tener arruinado, mi amado hermano. Por algo la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. El diablo no es cualquiera cosa, mi amado hermano, y no lo estoy exaltando. Simplemente es que no ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, la única persona, y esta es una de las razones por la cual Jesús tenía que venir y va a venir por segunda vez a este mundo, la única persona que puede vencer al diablo se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, este mundo antes de Jesús estaba bajo el poder del maligno. Todavía está, pero al diablo le queda poco tiempo. ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos creen que al diablo le queda poco tiempo? Por eso, mi amado hermano, usted va a ver, sus ojos va a ver cómo se levanta la apostasía en la iglesia. Usted va a ver cómo pastores hacen cosas que no están en la palabra de Dios. Usted va a ver cómo hay tanto relajo en el evangelio. Porque el diablo, esta es una de las especialidades del diablo. Inyectar la doctrina de Balaam es lo que hoy vamos a ver. Entonces el verso 6 dice, ven ahora te ruego, maldíceme a la iglesia, a la santa unción, porque es más fuerte que yo. ¿Cuántos creen que somos fuertes en Cristo Jesús? Quizás yo pueda herirlo. Mira lo que busca el diablo, maldecirnos para herirnos. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, una de las primeras cosas que el diablo quiere hacer es maldecir a aquellos que están sellados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Sabes cuál va a ser el resultado si tú estás en obediencia? Si tú estás bajo la obediencia y bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios, le vamos a poner al diablo cero pollito, porque él no puede traspasar la sangre del Cordero de Dios. Apláudale que él vive. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, quiero decirte que más que una expresión de la sangre de Cristo, es que tú vivas en obediencia al Señor. Porque esta expresión que tanto utilizamos en la oración, Señor, en el nombre de Jesús, esto no es una frase para añadirla a la oración. Con esta expresión tú le estás diciendo al Señor, Dios mío, quiero pedirte esto en el nombre de Jesús. Es decir, le estás diciendo al Señor, Señor, yo me identifico con el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. ¿Me lo puedes conceder? Así que, mi amado hermano, si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia, te agradezco, mi amado hermano, que no utilices esa expresión, porque Dios no está obligado a responderte por muchas veces que la diga, sino los que están bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos están bajo la sangre de Cristo aquí? Entonces, aquí viene una primera caída. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. El diablo no puede maldecirnos, porque estamos bajo la sangre de Cristo. El diablo no puede maldecirte, pero asegúrate que tú estés en obediencia. Entonces, en el capítulo 23, el título que dice allí, dice que Balaam no puede maldecir, sino que bendice a Israel. Bendice a Israel. Y en el verso 18, viene aquí la bendición de Balaam. Balaam es un personaje un tanto extraño. Da la impresión de que conoce a Jehová, pero también da la impresión de que sirve a otros dioses. Balaam es el típico profeta que predica por dinero. A Balaam lo contrataron para que profetizara por dinero. Y es lo que hoy se está viendo en las iglesias. Yo no escuché nada. Están predicando por dinero, vendiendo predicaciones, vendiendo profecías. Eso es una abominación a Jehová. O sea, a Dios le da ganas de vomitar eso. En el verso 18 dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Usted dígale al diablo así, diga conmigo: diablo, Dios me ha bendecido y Él no va a revocar su bendición. No ha notado, escucha, no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Mi amado hermano, esto hay que hacerlo. Aquí está la razón por la cual el diablo no pudo maldecirlo. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Y no es porque, mi amado hermano, Israel hubiese sido perfecto, porque allá había adorado el becerro de oro y había hecho de cuanta cosa en el desierto, pero estaba bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Es bien distinto a la justificación por la fe. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos fuerzas como de búfalo, porque contra la santa unción no hay agüero. Porque contra los hijos de Dios no hay agüero, no hay brujería que caiga, ni adivinación contra Israel. En pocas palabras, el diablo quería maldecir y Balaam no pudo maldecir. Entonces, mi amado hermano, allí salte al capítulo 25. Y aquí viene lo central en la doctrina de Balaam. Aquí viene lo central en el verso 25. Entonces mira lo que dice la palabra. Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo, ¿qué empezó a hacer el pueblo? El pueblo empezó a fornicar. ¿Con quiénes? Con las hijas de Moab. ¿Cuál era la orden de Dios con quiénes debían casarse los israelitas? Con la gente de su pueblo. Hermano, esa es discriminación, no me interesa. La Biblia me dice así: por preservar la santidad del pueblo de Dios, cristiano se casa con cristiano. ¿Va a ser perfecto el matrimonio? No, mi hermano. Pero una cosa sí te digo, no te vas a ir detrás de otros dioses. Así que, mi amado hermano, deja de andar pensando con este filisteo. Deja de andar pensando en esa mujer filistea que no te conviene. Deja de andar pensando en eso. Entonces dice la Biblia que empezó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. Miren el precio de tener un matrimonio disparejo, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses. Y el pueblo comió. Estos tipos de inmoralidad sexual, estos tipos de fornicación, de orgías, y se inclinó el pueblo a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, el dios de los moabitas, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En pocas palabras, hermano, Balaam quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Pero como no pudo maldecirlo, entonces a Balaam se le ocurrió una idea. Él fue incitar a Balac, al rey de Moab, a que le mandara mujeres bonitas. Yo no escuché nada. A que le mandara mujeres bonitas al pueblo de Israel para que se casaran y tuvieran una mezcla espiritual. Eso es la estrategia del diablo. Esa es la doctrina de Balaam. El diablo quiere meter a la iglesia costumbres paganas que parecen cristianas. Esa es la doctrina de Balaam. Hacer creer que el paganismo se puede cristianizar. Hoy en día, mi amado hermano, hoy le hemos puesto el rótulo de cristiano a de cuanta cosa. Rock cristiano. Pregúntele a un rockero esa música qué es, ¿qué le va a decir? Esa música es satánica. Pero viene el cristiano ingenuo, incauto, y viene y dice, no, es que esa música es para adorar a Dios.
te voy a dar una Biblia o te doy con la Biblia. Lambada cristiana, reggaetón cristiano, discoteca cristiana, cójame ese trompo en la uña. Pizzería cristiana, café cristiano. El café es adictivo, o sea que este café no produce adicción. Y así, hermanos, hemos traído todo a la iglesia, y le hemos puesto el rótulo de cristiano. SAI cristiano, venta de minutos. Es una broma ahí con William. Entonces, mi amado hermano, hay una larga lista de costumbres paganas infiltradas en la iglesia. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, inyectar la costumbre de Balaam aquí. En pocas palabras, hacer que nos juntemos espiritualmente, forniquemos con las cosas del mundo y venga y la traemos a la iglesia. Yo no sé qué es correcto decir, cristianizar el paganismo o paganizar el cristianismo. Yo creo que las dos son correctas. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Como no puede maldecirte, como no puede hacer que te apartes de Dios, entonces quiere enviarte a un Jesucristo apariencia de piedad. Por eso encontramos todo lo que vemos en internet y libros falsos que están sacando. Doctrina de Balaam en la iglesia. El rock es satánico. A los que venden más música, estoy hablando en el plano secular, ¿qué le dan? No, pero en general, o sea, en todos los países, un disco de oro. ¿Qué ha hecho el cristianismo? Le dan un arpa de oro. Así hay un premio cristiano. Un premio cristiano que se llama así, arpa de oro. O sea, ¿cómo lo eligen? El que tenga mejor voz, los que adoren mejor, los que vendan más música. ¿Eso de dónde se aprendió? De Balaam, de las costumbres de Balaam. ¿De dónde se aprendió que para los conciertos cristianos, los de esta fila, VIP, 150,000 pesos? Allá en la mitad, 60,000 pesos. Y los de allá último, 20,000 pesos. ¿De dónde se aprendió eso? De la doctrina de Balaam. De la doctrina de Balaam, iglesia, y es una alerta también para esta iglesia, porque Dios se lo dijo a estas iglesias. Y me llama la atención que Éfeso tenía uno de los puntos débiles, había dejado el primer amor, pero también uno de sus puntos fuertes era que había rechazado la doctrina de los nicolaitas, que ya vamos a ver. Entonces, la doctrina de Balaam, hermano, se ha metido a la iglesia y el diablo conoce esa estrategia. ¿Por qué? Porque esto funciona por lo que dice la palabra de Dios. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? Es el amor del dinero. Por tener a la gente en la iglesia, por tener las bancas llenas, no se predica un mensaje que los confronte. Ellos no llaman confrontar. Ellos le llaman, no, es que no puedo ofender al pueblo de Dios. Me estaba diciendo mi hermano Carlos de una predicación que de un falso profeta en esta ciudad, que decía que él no podía predicar del pecado desde el púlpito, porque él sentía que estaba regañando a sus hijos, que los hijos se regañan en privado. Sí, ese es en el plano natural, pero los profetas de Dios se tienen que levantar voz en cuello y denunciar el pecado en esta ciudad. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Acaso llamaba a fariseo por fariseo y le decía, venga, confiéseme el pecado? No, ellos creían que con bautizarse se iban a librar del juicio venidero. Por eso Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ustedes se vienen a bautizar, ustedes vienen a la iglesia, ustedes diezman, porque creen que se van a librar del juicio venidero, y no es así. El hacha, te digo, iglesia, está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé fruto será cortado y será echado en el fuego que nunca se apaga. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, las prácticas paganas, y con eso el diablo empieza a maldecir a la iglesia. Con prácticas paganas. Yo no he escuchado todavía esa expresión, pero ya hay cualquier cantidad de hijas de cantantes saliendo en fotos sensuales. Fotos sensuales. Con la boca abierta como están las mujeres estas sensuales.
Hermanos, abra los ojos, porque estos tiempos son bien difíciles. No es para que vaya a cualquier iglesia. Mira a ver a qué iglesia va a asistir. No somos perfectos, iglesia. Usted lo sabe que no somos perfectos, pero hermanos, hemos hecho, hermanos, nos hemos negado y hemos querido agradar a Dios. Simplemente queremos presentar un evangelio sencillo, sin la estrategia de la mercadería que están en las iglesias hoy, vendiendo predicaciones. ¿Cuánto vale Jesús fuera multimillonario vendiendo el Sermón del Monte? Del Sermón del Monte, que está en 3 capítulos aproximadamente, hubiera sacado 20,000 predicaciones. Entonces Jesús fuera super, archi, hiper, mega, recontra, ultra, extra, macro millonario. Eso se está vendiendo. No compre predicaciones. No compre profecías, iglesia. Dadlo gratis, porque lo hemos recibido gratis. Apláudale al Señor. Entonces el diablo, con la doctrina de Balaam, busca mezclar la adoración a Dios con otras costumbres y expresiones de adoración a otros dioses. Usted me puede aquí bailar el mapalé cristiano. Báileme la cumbia cristiana aquí, pues. Rapa. Mapalé cristiano, lambada cristiana. La otra doctrina, iglesia, que nos habla la palabra es la doctrina de los nicolaitas. Vaya conmigo, hermanos, otra vez a la Biblia, ya a Apocalipsis. Simplemente quiero resaltar algunas cosas allí. Apocalipsis, ahí mismo donde estábamos ahorita, capítulo 2. Quiero reforzar lo que dice Números. En el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí. Sabes, hermano, pudiéramos pensar que esto es para una iglesia corporativa, pero qué tal que esa expresión que tienes allí significa que tienes en tu corazón. Yo no escuché nada, hermano. Vea, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, es otra cosa, un organismo vivo. La iglesia no es una denominación, la iglesia es universal. Son cosas bien distintas, y el diablo anda haciendo que las iglesias se peleen por una denominación, por una cobertura. Y esto no fue el diseño de la iglesia primitiva. Entonces, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. O sea, Balaam por detrás decía: no puedo maldecir a Israel. Pero por debajo le decía a Balac, por debajo: oye, yo sé, tengo una buena idea de hacer caer a Israel. Mandémosles mujeres bonitas y que conformen. Es que no es pecado eso, hermano, olvídese. No es el mensaje. Sino que eso fue lo que sucedió. Mujeres bonitas para hacer caer a los israelitas. ¿Sabe de dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen de la relación incestuosa de las hijas de Lot. O sea, Dios destruye Sodoma y Gomorra por su pecado, por la crueldad, por de todo. Y las hijas de Lot se creen que están solas. Y a una de ellas se les ocurre y le dice a la hermana: vamos a emborrachar a mi papá, Lot. De ahí vienen los moabitas, si no lo sabía. O sea, emborracharon a Lot esa noche y una se acostó con ella y quedó embarazada. Y dice la Biblia que al día siguiente Lot no sabía. Después viene la hermana y dice: voy a hacer lo mismo, vamos a emborracharlo y yo me acuesto con mi papá y tenemos descendencia. Es decir, Moab tipifica la inmoralidad sexual. Y en el plano espiritual, usted se va por fuera de Dios, usted está en fornicación espiritual, hermanos. Y por eso es que Dios odia el adulterio físico entre esposos, porque es una tipología del adulterio espiritual. Entonces, en el verso siguiente, capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso siguiente dice:
la otra doctrina que el diablo está enviando a las iglesias. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Qué dice la Biblia acerca de los nicolaitas? Yo sé que todos saben. Nada. O sea que todos saben. La Biblia no dice nada de la doctrina de los nicolaitas. Entonces, como la Biblia no lo dice, entonces hay que remitirse a la historia. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo de León, le dicen padres de la iglesia. Le dicen padres de la iglesia porque ellos ayudaron a, digamos, a consolidar la iglesia con el credo. Entonces, dice Ireneo de León, ¿de dónde provienen los nicolaitas? De Nicolás. Y no es ese, ya comiste, ya te vas, ¿no? Nicolás, usted lo encuentra en Hechos capítulo 6. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. No, estamos en la Biblia lo primero, pero sí, entonces uno puede apelar a la historia un poco, pero no tiene que ser lo primero. Entonces dice Ireneo de León que Nicolás era uno de los 7 diáconos ejemplares llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 dice que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces dice la Biblia en el verso 2 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, no dijeron multitud de los cristianos, de los discípulos, gloria a Dios, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, se estaban viendo en desventaja. Los apóstoles estaban descuidando la oración por ir a atender a las viudas, por ir a hacer mercado para darle el mercado a las viudas. Entonces, dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo eran estos 7 varones? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esto, de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y a quienes eligieron? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Dice la historia. Esto no lo dice la Biblia, pero digamos, podemos darle una credibilidad a la historia. Dice por escritos de Ireneo de León, o del León, ¿sí? Dice que este era Nicolás, que fundó los nicolaitas. O sea que este Nicolás, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y del fuego de Dios, se apartó y empezó a envenenar a la iglesia con inmoralidad sexual. Aquí podemos decir, porque él hizo una exageración de la gracia. Con él se apartó mucha gente y les empezó a decir: podemos pecar, y no nos preocupemos porque la gracia de Dios es mayor y nos puede perdonar. Ellos cayeron en extremos, ellos cayeron como animales, ellos cayeron como gente desenfrenada, sin control en todo lo que tuviera que tener inmoralidad sexual. No dice mayor cosa la historia. Y también Clemente de Alejandría dice que se entregaron a placeres como animales salvajes. Entonces, los nicolaitas tipifican la inmoralidad sexual en la iglesia. La inmoralidad sexual en la iglesia. Entonces, ellos empezaron a decir, esto lo dice la historia, que si ellos pecaban no tenían ningún problema siempre y cuando le confesasen los pecados a los obispos y santo remedio. Tremendo, ¿no? ¿No cree usted que esta doctrina de los nicolaitas se parece a la doctrina diabólica de los pactos en dinero?
Tienes un pecado, no hay problema, acércate a Dios y da un sobre y no hay problema. Gente que la ilusionan con un esposo gringo. Entonces es que los cartageneros somos malucos. Bueno, yo soy de Mompox. Entonces, ¿cuál es la ilusión de un esposo gringo? De un pastor alemán. ¿Cuál es la ilusión? No, mi hermano. Las mujeres cartageneras son lindas. Apláudele al Señor. Entonces, hermano, esto es parecido a lo que hoy vemos hoy en día. Doctrina de los nicolaitas. Doctrinas de los nicolaitas. Pero, hermanos, también me llama la atención que Nicolás significa victorioso sobre el pueblo. El que domina. Los que están por encima del pueblo. Yo no sé si se la pidió. Hermanos, esto nos habla de traer la jerarquía del mundo a la iglesia. El que quiera venir en pos de mí, sírvame, dice Jesús. Y esto lo he dicho un montón de veces. Lo he dicho a nivel de iglesia y lo he dicho a nivel personal. Dios dio ministerios. Dios no dio títulos. Pero hemos estado tan acostumbrados en la iglesia que a más de uno aquí se les hace difícil decirme mi nombre. Fátima, ¿cómo me llamas tú, Fátima? Levántate, Fátima. ¿Cómo me llamas? Nunca me ha faltado de respeto. Lo demás es pura parnafernalia del sistema del mundo. Y les he dicho a más de uno aquí, sinceramente te los digo, no me gusta que me digan pastor. Sé el ministerio que Dios me ha dado. Pero si a alguien aquí le place decirme hermano o mi nombre, no me voy a enojar. Porque lo demás es puro nicolaíta metido en la iglesia. Está el gerente, está el subgerente, eso es lo que se ha metido en la iglesia. De manera, mi amado hermano, se los vuelvo a repetir. Si usted quiere decirme hermano, yo de buen agrado lo voy a recibir. Así de sencillo. O mi nombre. Así de sencillo. Pero reconozca también, se lo digo con todo el carácter, quien ha puesto como ministerio de pastor aquí en la iglesia. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Y la otra doctrina se llama la doctrina de Jezabel, y sí me voy a demorar aquí un poco. La doctrina de Jezabel. Yo creo que hemos hablado en otras ocasiones mucho de Jezabel, pero he encontrado otras cosas de Jezabel que lo voy a mencionar en la iglesia. ¿Quién era Jezabel? A Jezabel la encontramos desde Primera de Reyes, capítulo 16 en adelante. Ahora vamos a buscar algunas citas, no la vamos a buscar toda porque nos vamos a extender. Jezabel era hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Astarté y de Acera, antes de casarse con Acab, que era judío. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte y hacía lo que ella decía, no lo que decía su marido. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Jezabel, esto es lo que hace Jezabel. Hace dar muerte a los profetas de Dios. Los quiere matar, así como Elías. Así como Elías hizo dar muerte a los profetas de Jehová que pudo apresar. Y se propuso dar muerte a Elías. Jezabel. Vaya conmigo a Primera de Reyes 21. Jezabel, esta es una de las cosas que hace Jezabel. Vamos a ver más. Pero esto quiero decirte que Primera de Reyes capítulo 21. Una de las cosas que promueve el espíritu de Jezabel. Esto no lo dicen las iglesias prósperas. Ellos hacen un seminario de Jezabel, pero simplemente para decir que Jezabel manipula. Pero es para que no se levanten a los pastores. Es cierto, esa es una función de Jezabel. Pero no dicen esto de Jezabel. Jezabel, mi amado hermano, promueve la codicia en el pueblo de Dios. En el capítulo 21 se nos dice que Acab, que era el rey de Israel, el rey que lo tenía todo, quería, Primera de Reyes 21,
quería un poquito más de tierra. Quería otro apartamento y otro apartamento y otro apartamento y otro carro y otro carro y otro carro con tal de acumular. ¿Es malo tener otra casa? No. Pero que no haya codicia en su corazón. Pero Jezabel promueve la codicia en el pueblo de Dios. Entonces Acab, en el verso 2, vamos a leerlo desde el verso 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab. O sea, era un campesinito, era alguien humilde. O sea, tenía la finca al lado del palacio del rey. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu finca para un huerto de legumbres. ¿Acaso no habían tierras en Israel para hacer huertos, sino que quería era esa? Dame tu finca, tu viña. Era una viña. O sea, la viña la iba a convertir en algo de legumbres. ¿Cuál era la razón? Porque está cercana a mi casa. Y yo te daré otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Tremendo, a cómo valoraba Acab. Nabot, la heredad de sus padres. Esta es la herencia espiritual. Y vino Acab, miren un rey. Miren un rey, si yo fuera rey y si yo fuera tirano, dame tu viña, te guste o no te guste, me la vas a vender por este precio. Si yo fuera Acab. Pero este Acab necesita a Jezabel, porque los Acab son faltos de carácter en la iglesia y en su casa. Yo no escuché nada. Así lo dice. Entonces, vino Acab. ¿Cómo vino Acab? El rey de Israel. ¿Cómo vino Acab? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y se puso pechichón y volvió su rostro y no comió. Tremendo. Un rey tomando una actitud por esto. Y así hay muchos cristianos, hermanos. Arman pataleta, el pastor no me saludó. Nadie me vio que traje el vestido nuevo. Así son los Acab. Y no vienen más a la iglesia. Entonces miren cómo Acab tiene su viña. En el verso 5 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu? O sea, tiene más carácter Jezabel que Acab. Él respondió, porque hablé con Nabot, no me quiso vender la finca y le dije que me diera la finca por dinero y no quise. Verso 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, eres grandulón, no eres el rey de Israel. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña. El espíritu de Jezabel promueve la codicia en la iglesia y consigue las cosas de manera injusta. ¿Qué más podemos decir a Jezabel? ¿Qué iba a decir, hermano? Entonces, la Jezabel, iglesia, promueve la codicia, pero también la Jezabel necesitan un Acab. La Jezabel, si ellas son mandonas, necesitan a alguien que le obedezca. Entonces, ¿cuáles son las características del rey Acab? Son hombres pasivos, son hombres que desobedecen la ley de Dios, y en consecuencia, Jezabel va a tomar control, dominándolo a tal grado que logrará que muchos se inclinen ante ella. Ese es Jezabel. Número 2, ¿cómo es Acab? Representa al hombre débil espiritual y débil de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. Yo no escuché nada. La consecuencia de su posición pasiva es la destrucción del sacerdocio familiar. Esto es Acab. No ejerce bien su sacerdocio ni su mayordomía. Ahora, ¿cuáles son las características de Jezabel? Rápidamente. Número 1, son controladoras. Quieren estar controlando todo en la iglesia y en la casa. Número 2, a través del sexo seducen y controlan a sus maridos y a sus amantes. Eso es espíritu de Jezabel. Número 3, desprecian la autoridad masculina. Por eso es que hay mucho movimiento hoy levantado de liberación femenina.
gente que no se quiere casar porque no quieren tener. Dios ha puesto un orden a la iglesia. Dios ha puesto un orden en el hogar. Amén. Bueno, 2 dijeron amén. Vamos a dejarlo allí. ¿Qué más hace Jezabel? En secreto insta a su marido para que haga mal y luego se esconde detrás de él, así como este pasaje que vimos aquí. A menudo hace que el marido no vuelva a la iglesia y lo aleja a toda costa de donde se hable verdad bíblica porque le descubren sus planes ocultos. Son orgullosas las Jezabel o los Jezabel, altivos, soberbios, con un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Las Jezabel no se interesan por los demás y no les gustan trabajar en equipo, sino que se quedan viendo enlace en la casa. Ya que su nombre Jezabel significa también sin cohabitación. Es un espíritu que se mueve de un lugar a otro. ¿Qué más hablamos de Jezabel? Retan la autoridad y la dirección del pastor. Y manifiesta tener el derecho de ir a todas las iglesias o campañas evangelísticas de otros lugares sin comunicárselo a su pastor, no porque se lo vayamos a prohibir, sino por su salud espiritual, bajo la excusa de que Dios se mueve en todos lados. Las Jezabel son autosuficientes, en ocasiones muy feministas. Se les oye defender a capa y espada la igualdad entre los sexos. Sí, somos iguales ante los ojos de Dios, pero Dios ha puesto un orden en la vida familiar. No es que el marido valga más que la mujer, olvídate. No es que el hombre tenga que ganar más con la mujer, eso no es lo que estamos diciendo. Se le paga muy injustamente a las mujeres. Muchas veces se abusa en las empresas y se les paga un menor sueldo a ellas que a los hombres. Hacen cosas a nombre de otro. Sojús practican la hipocresía religiosa. Son rebeldes. Se le oponen a toda autoridad delegada de Dios. Amenaza a todo el que se les opone. Siembran cizaña, desaliento y desánimo en los miembros de la congregación. Tienen ojos hipnóticos, mirada atrayente. No mira a la persona que tiene a su lado. Tienen un carisma especial, tan especial que la gente la idolatra. No sienten arrepentimiento. Se defienden a cualquier precio. Hablan a menudo de revelaciones que tienen. Tienen un gran ego y es común observar que anhelan constantemente el reconocimiento. Pelean y luchan por ser mencionados desde el púlpito. Estoy resumiendo. Tratan de estar cerca de los líderes a través de halagos y cumplidos o esperando escuchar grandes profecías que los eleve a una posición de grandeza. Muy raras veces quieren estar en autoridad, bajo autoridad, pero buscan el poder detrás del trono. Generalmente atrae, escucha, a los miembros más débiles de la iglesia y empiezan a esclavizarlos con halagos, salamería y falsas profecías. Difunden el chisme, el descontento y la división. Ya casi termino. Hablará con profecías falsas usando frases como Dios me dijo que te dijera. Si Dios dijo, pues usted dígalo, pero cuidado con eso todos los días. Siempre están diciendo a las personas lo que han hecho, cuán injustos han sido. Esto lo encontré en un estudio en internet, no me lo he inventado. Cuán injustos han sido que no le aprecian y hace todo esto para que le tengan lástima y compasión. Usa la manipulación a través de la autocompasión para controlar y manipular a sus hijos, esposo y familia. A menudo tienen amargura y resentimiento, especialmente hacia los hombres, hacia su padre y aún otras figuras de autoridad. Ese es el espíritu de Jezabel que ataca a las iglesias. Pero quizás puede estar por dentro de nosotros la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Jezabel. Iglesia, hoy vamos a limpiarnos de eso, porque Dios quiere una iglesia pura y sin mancha. Vamos a volver un momentico a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. En la mayoría de las iglesias, usted lo puede leer ahí con mucha calma, el mensaje de restauración que Dios le dice a las iglesias es: arrepiéntete, arrepiéntete.
arrepiéntete. En el verso 21, ya lo habíamos leído, en el verso 21, dice Dios, dice la palabra, que le ha dado tiempo a la iglesia de Tiatira para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de la doctrina de Jezabel. Entonces, básicamente, hermanos, simplemente he tocado dos iglesias. La iglesia de Pérgamo. Esta iglesia tipifica la iglesia transigente, la iglesia que se alinea con las cosas del mundo, que es lo que estamos viendo hoy. La iglesia de Pérgamo tipifica la iglesia que existió entre el año 314 y el 510. En este tiempo apareció el catolicismo. En este tiempo, te lo repito, apareció el catolicismo. El primer papa no fue Pedro. Lo que siempre existió fue un cristianismo genuino, puro, hasta los 300 primeros años. Pero viene el emperador Constantino, su imperio se estaba cayendo y tuvo la gran idea de combinar política y religión. No apoye a ninguna iglesia alineada con la política, sea quien sea. Mire bien. Se la dejo ahí. Entonces, en este tiempo apareció el catolicismo. El cristianismo puro fue cambiando y fue ocupando los templos paganos. Y de ahí vienen las megas iglesias. Si hay megas iglesias, entonces que prediquen el arrepentimiento. Entonces la iglesia de Pérgamo simboliza la iglesia transigente, y la iglesia de Tiatira Tiatira significa sacrificio continuo. En este tiempo fue donde más persiguieron a los reformadores, a Lutero, a toda esta gente. Esta iglesia existió entre el año 590 y el año 1517. En este tiempo apareció orar por los muertos. En este tiempo apareció el dogma del purgatorio. En este tiempo apareció la adoración a María y hacerse la señal de la cruz. Hermano, la Biblia es preciosa. Dios nunca falla. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Después de la última iglesia que usted ve en Apocalipsis, Filadelfia, viene el capítulo 4, adoración celestial, el rollo del Cordero, los sellos, y nunca más aparece la iglesia, porque la iglesia va a ser raptada con el Cordero de Dios. Nunca más aparece la iglesia, sino hasta el final. La iglesia va a ser raptada. Prepárate para el rapto de la iglesia. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.